Bueno, Diego, Tandil, lo hablábamos con Gustavo, me parece que un encuentro más que positivo y productivo, valga la redundancia, con los productores, para poner un poco sobre la mesa mercados y ayudarlos a tomar decisiones y a que encuentren las alternativas que creo que fueron clarísimas como las fuiste planteando. Sí, bueno, digamos, María me dio poco tiempo, pero la realidad es que uno trata de comprimir en una charla de 3 horas los conceptos por ahí más importantes que quiere dejar, ¿no? Entonces yo traté de plantear la charla en dos aspectos, un aspecto vinculado a la cuestión bien macroestructural de este mercado, con dos variables que son muy importantes, que es la tasa de crecimiento poblacional a lo largo de la historia y la tasa de crecimiento del PBI, que eso muestra un escenario que claramente es favorable. Y dentro de eso, las variables que empiezan a hacer un poco de sobrepeso o de contrapeso a eso, que es el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que arranca como un conflicto vinculado a una cuestión meramente comercial, a un déficit comercial que Estados Unidos tiene con China y que hoy se está discutiendo quién va a ser el próximo imperio, ¿no? Entonces están los dos tratando de dirimir esa situación y como yo digo, ¿no? Si bien se puede resolver mañana, porque ya lo hemos visto a Trump con Kim, presidente de Corea del Norte, decir que había que eliminarlo de la faz de la Tierra, después dándose la mano, firmando un contrato, con Xi Jinping, presidente chino, puede pasar lo mismo, pero todo tiene que indicar que va a ser un conflicto que puede durar muchos años, ¿no? O sea, que en esta situación de dirimir quién va a ser el país más hegemónico del mundo en un futuro, están los dos librando una batalla y tienen recursos como para esperar, sobre todo China, que su presidente puede estar hasta que se muera y el que venga va a seguir con la misma política, ¿no? Y después sí ir a la coyuntura bien de cada producto y ver qué vemos en cada uno de esos casos. Yo iba anotando algunas de las cosas que decía y marcaste algo muy interesante que después te fueron repreguntando. Es decir, por ahí quitarle el ojo a Estados Unidos, a China y pensar en otros países con poder adquisitivo en crecimiento y que necesitan nuestros productos. No, no, seguro, o sea, este es un mercado global, entonces el conflicto entre China y Estados Unidos es una cuestión que no exime al resto del mundo, ¿no? O sea, el resto del mundo sigue creciendo, sigue consumiendo eh, y obviamente que eso China lo sabe, entonces, pero lo que está pasando es que en la coyuntura de lo que pasa con este conflicto y ver quién es el que, digamos, se impone frente al otro, lo que está ocurriendo es que le estamos dando demasiada importancia a China y a Estados Unidos cuando el resto del mundo sigue estando, ¿no? Y acá obviamente el que pueda hacer daño al otro mejora. Entonces, bueno, me parece que nosotros estamos muy focalizados sobre el conflicto, que es un conflicto, está claro, es un conflicto importante, no es menor, pero que en nuestro mercado particularmente tenemos esa gran ventaja de ver qué está pasando en todo el mundo. Y cuando vos mirás, en el caso de la soja, que es la que más se siente afectada por este conflicto, lo que ves es que la demanda en el mundo sigue creciendo, que el consumo sigue creciendo, que el comercio crece. Entonces la realidad es que hay que seguir produciendo. Eh, por eso es que yo digo, este conflicto puede durar muchos años, pero particularmente al mercado de la soja se tendría que dirimir rápidamente, ¿no? Porque cualquier persona que analice un poquito este mercado, que se da cuenta que los operadores de Chicago, que según el USDA el consumo sigue creciendo y el comercio sigue creciendo, se tiene que dar cuenta que eso es favorable. Ahora, si este conflicto termina generando una crisis económica global, entonces ahí por ahí hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Pero como yo decía al final, la realidad es que esto hay que seguirlo todo el tiempo, porque si uno va a seguir el mercado, digamos, una vez al año y se va a equivocar seguro. Hay que En un, tratar de estar todo el tiempo vinculado, ¿no? en un momento de la charla, hablando del mercado nuestro, hiciste mención a la poca diferencia que hay entre la exportación y lo que es la industria, y que esa diferencia puede jugar en contra de la industria, hoy que es lo que tenemos nosotros. Sí, no, yo lo que digo es que para mí se cometió un grave error en el hecho de eliminar el diferencial arancelario, ¿no? La industria desde hace muchos años, inclusive en la época de la convertibilidad, si no tenía, o sea, si no había un diferencial porque pagaba menos retenciones, o mejor dicho, menos derecho de exportación, que es como se tiene que decir, en la época de la convertibilidad que no había derecho de exportación, te pagaban un reintegro, entonces siempre tenía un diferencial arancelario. O sea,
El gobierno del actual presidente, que es, obviamente está claro, es un gobierno pro campo, eso está clarísimo, pero me parece que no sé la razón, porque realmente la desconozco, no sé si por presión de China o por desconocimiento, no sé, pero cometieron un grave error en quitar el diferencial arancelario, porque el diferencial arancelario hace que Argentina sea el país más exportador de harina y de aceite de soja del mundo. O sea, Argentina y más hegemónico, además. Argentina casi es la mitad de las exportaciones mundiales de aceite y de harina de soja. Entonces, al hecho de quitar el diferencial arancelario, le permite a China que tenga mayor capacidad de pago sobre la industria y que obviamente la industria corre un riesgo importante, ¿no? Entonces, y yo no defiendo a nadie, simplemente me parece que es un dato de la realidad. Y como país, creo que no es una buena decisión. Una de las últimas preguntas te decían por qué la diferencia, y yo ya la había pensado y me la ganó el productor, pero te la voy a volver a preguntar, la diferencia de precio entre Brasil y Argentina, y te pido una reflexión que aparecía la imagen de Bolsonaro, presidente electo de Brasil. ¿Dónde crees que nos podemos encajar y si va a ser tan drástico como se pensó al principio con la palabra de su futuro ministro de Hacienda, o crees que eso va a ir tornándose apaciguando y vamos a seguir teniendo ese vínculo con Brasil? No, el vínculo con Brasil lo vamos a seguir teniendo porque lo hemos tenido antes del Mercosur también, ¿no? Somos países que de alguna manera estamos muy relacionados. Obviamente cuando las declaraciones pueden ser muy elocuentes y muy grandilocuentes, pero cuando te sentás en el sillón de presidencia, ahí digamos, empezás a ver que lo que vos pensabas muchas veces no lo podés llevar a la práctica o no es tan sencillo llevarlo. Con lo cual vamos a ver, digamos, ¿no? qué puede o no hacer Brasil de las cosas que su presidente, digamos, actual presidente electo o su futuro ministro de Hacienda puede hacer. A nosotros, en el sector nuestro, obviamente que la ventaja que tenemos es el arancel de venderle trigo a Brasil sin arancel, cuando el resto del mundo tiene que pagar 10% de arancel. Entonces, bueno, ese sería un problema, pero por otro lado también nosotros tenemos hoy una gran demanda de países del sudeste asiático que no son China, o sea, de Vietnam, de Filipinas, de Tailandia, de Bangladesh, que de alguna manera están, digamos, no sustituyendo, pero que le meten presión a Brasil, ¿no? Y Brasil, con arancel, sin arancel, con Mercosur, sin Mercosur, la mejor alternativa que tiene es Argentina para comprar trigo. Entonces me parece que, creo que igualmente las declaraciones fueron poco felices, pero creo que no está en el ánimo de Bolsonaro, del nuevo gobierno, eliminar el Mercosur, sino decir que eso lo plantean todos los presidentes, lo ha planteado el presidente Macri también, o sea, tenemos que negociar también abiertamente con otros países del mundo, ¿no? Porque el Mercosur está como muy estático de hace muchos años. Te preguntaba cuando arrancábamos, hacía mucho que venías a Tandil, por último, ¿cómo estás viendo el Tandil productivo, cómo estás viendo la zona nuestra? No, o sea, Tandil es una ciudad preciosa primero, ¿no? Quizá una de las ciudades, digamos, con mayor crecimiento de la Argentina y en un lugar, digamos, que está cerca de todo. Es un placer siempre venir a Tandil y desde el punto de vista productivo, bueno, como todas las zonas del sudeste que hoy están atravesando una situación de sequía, de falta de humedad, pero bueno, si Dios quiere, con el año Niño que tenemos y con el anticiclón del Atlántico, que también está caliente el Atlántico, por ahí esas situaciones, esperemos, yo no soy meteorólogo, pero que se resuelvan lo más rápido posible. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.